Bueno, pues muy buenas tardes al pequeño comité, petit comité que estamos aquí, pero bien, en realidad es un honor para mí, Silvia, participar en este ciclo y dar una charla sobre Mahavir y sobre esta religión, sobre la cual, como ya he dicho, he escrito un libro que es un poco extenso, pero es que en castellano no había nada sobre esta religión, sobre esta tradición, por lo tanto, como se dice, anchas Castilla, y yo allí entré en cuestiones históricas, filosóficas, sociales, de prácticas sobre esta religión. Yo soy muy directo, por lo tanto no me salto todos los protocolos y voy a preguntar directamente aquí si hay alguien o que no conoce nada del jainismo o apenas ni siquiera había oído hablar de esta religión. Nada. O sea, la mayoría no, o casi la mayoría, no conoce nada. Bueno. Y luego hay algunos que a lo mejor habéis oído hablar o conocéis más a fondo el jainismo y la religión. Es conocido el jainismo como la religión de la no violencia. Esto no es necesariamente así, pero efectivamente es la religión que ha hecho del concepto sánscrito ahimsa, no violencia, su eje central. Yo voy a dar, por lo tanto, ya veo que hay poco conocimiento, una introducción muy superficial en mi sentido, no vamos a entrar en profundidad, aunque ya veremos. Ya veremos, pero dado que la mayoría no habéis ni oído hablar, quizás voy a poner el contexto histórico en el cual nace el jainismo, cómo se desarrolla el jainismo y Mahavir, que es su figura más importante. Tengo que decir de entrada que el jainismo es una tradición que se concentra en la India, nace en la India, se desarrolla en la India y sigue muy centrada en la India por diversos motivos que quizás podremos explicar. Pero aunque muchos de los que estáis aquí no habéis ni oído hablar, no es un hecho marginal en la construcción de la civilización índica, es uno de los vectores esenciales en la construcción de esta tradición, aunque hoy en día es una comunidad pequeña. Los jainistas son solo el 0.4%, 0,4% de la población de la India. Eso es una minoría realmente. Claro que en la India un 0,4 son unos 5 o 6 millones de personas. Por lo tanto, quizás tampoco son puestos en millones de personas, no es tan pequeña. Y aunque sean pocos, es una población muy influyente en la India, del pasado y del presente. Cuando hablamos, algunos quizás los que habéis oído hablar un poco más del jainismo, seguramente quizás habéis leído o oído a propósito del budismo, que esta sí que es una tradición más conocida y más universal, porque comparten muchos elementos. Yo voy a pedirle a Silvia, por favor, si podría traerme un ejemplar del libro del jainismo, no para hacer publicidad, sino, aquí hay uno, para mostrar que incluso en la iconografía, segunda edición, fijaos, tampoco es un hecho marginal para los que les interesa aquí en España o en Hispanoamérica. La figura que hay en la portada, instintivamente la gente dice que el Buda. Pues no, este ni siquiera es Mahavir, pero es uno de los jinas, como uno de los budas que han existido en el jainismo. Comparte muchos trazos con el jainismo, nace en el mismo lugar, en la misma época y tienen desarrollos paralelos. La gran diferencia se da en que en un momento dado el budismo sale de India y se expande por todo Asia, y ahora hoy en día hasta por Occidente, mientras que el jainismo por otros motivos se queda en India. Y con la paradoja de que el budismo desaparece de la India, mientras que el jainismo se ha mantenido como una tradición de la India. Por lo tanto, yo reivindico la importancia de esta tradición, de esta religión, en la construcción de la civilización índica. Es una tradición que ha estado en constante diálogo e interacción con esas dos otras grandes tradiciones de la antigüedad de la India, que son las que llamamos budismo e hinduismo.
Vamos a hablar un poco de los orígenes, cómo nace y en qué época. Bueno, ya he dicho 4 cosas. Lo que sí es importante decir es que nadie fundó el jainismo. Aunque no sobre esta charla dice que Mahavir es el fundador del jainismo, él no es el fundador. De hecho, casi ninguna religión la funda nadie. Ni Jesucristo funda el cristianismo, que es una cosa de San Pablo y de los que le siguen, ni Mahoma. Mahoma está más cerca, y el Buda está más cerca, pero ni siquiera son los fundadores del ismo. Luego vendrán Mahakashyapa y una serie de concilios, y en el Islam también, y en el taoísmo, y en el confucianismo, etc. Pero es que en el jainismo, el tal Mahavir, él ya nace siendo jainista. Por lo tanto, no sé muy bien, habría que estudiar por qué se sigue extendiendo este cliché que hasta aparece en las enciclopedias, de que Mahavir es el fundador del jainismo. Quizá porque es el último de sus líderes históricos e históricamente probados. La historiografía de la India antigua, es extremadamente resbaladiza. De las fechas del Buda, que es un personaje mucho más conocido, los historiadores no se ponen de acuerdo hasta en 200 años de diferencia para su fecha de nacimiento o de muerte, porque es 80 años después. Pues con los todavía menos conocidos y un poco más antiguos, como es el caso de Mahavir, la incertidumbre es mucho más grande. No solo él no fundó el jainismo, sino que los jainistas, la tradición jainista, presupone que la historia es cíclica. Por lo tanto, ellos conciben un universo increado que lleva rotando, el tiempo existe desde la eternidad, nadie crea el universo. Es una tradición, igual que el budismo, estrictamente ateísta, no concibe un teos, un Dios creador y preservador del universo, sino que da una explicación, no diría que científica, pero muy mecanicista. Por lo tanto, ellos presuponen una historia, un tiempo eterno y una historia que se va repitiendo en ciclos. Son ciclos inmensos, de miles de millones de años. Bueno, hoy en día la física habla también en estos términos, pero las tradiciones antiguas hablaban de otra manera. En esos ciclos que se repiten cada vez que un nuevo eón cósmico vuelve a aparecer al cabo de incontables, casi podríamos decir infinitos, años, aparecen 24, y concretamente 24, jinas, de donde ya podéis entender de dónde procede el nombre del jainismo. En inglés son los seguidores de los jinas son conocidos como jainas, jainistas, en castellano. Se les llama jinas o tirtánkaras. Quien haya oído hablar del jainismo estará familiarizado con esta palabra. Son intercambiables en nuestro contexto. Un jina o un tirtánkara es más o menos lo mismo. Jina quiere decir vencedor, es como un gran título. Al Buda también le llamaban el Bhagavan, el Tathagata, el Jina, el Vira. Es un título de respeto para un gran sabio en la antigua India. Y tirtánkara quiere decir aquel que hace el vado, aquel que traza el vado. Se parece a la latina pontifex, el que traza el puente de la ignorancia a la sabiduría. En el caso del jainismo sería de la ignorancia a la liberación o algo parecido. Por lo tanto, los jainas son los seguidores de estos jinas. ¿Y quiénes son estos 24? Pues aquellos que realizaron la senda jainista y la predicaron al mundo. Por lo tanto, son figuras muy parecidas a la propia figura del Buda, que es más conocida, que también es aquel que encontró la senda que lleva a la iluminación y luego la predica y forma una comunidad. Y el Buda también luego, y me parece que plagiando la idea de 24 guías, habla de una serie de Budas anteriores a él que habían proclamado la misma senda. Esta idea de una serie de maestros que cíclicamente, con espacios de tiempo muy grandes entre sí, descubren esa verdad, la predican y forman una comunidad de seguidores, está muy arraigada. Esta enseñanza de los jinas es lo
esto que en sánscrito se llama dharma. Dharma tiene muchas acepciones, pero en el caso del jainismo, otra vez más, igual que en el budismo, quiere decir también lo que el Buda enseñó, o en este caso lo que Mahavir y los otros jinas enseñaron. Mahavir, que es el nombre del hombre que aparece aquí, es simplemente el 24º, el último de estos jinas. Y presumir, bueno, este sin duda es un personaje histórico. De los 24, los expertos le dan cierta verosimilitud histórica solo a 4, al primero y a los 3 últimos. Y quizás lo del primero sería por el mucho respeto que despierta entre sus seguidores. Esos 4 jinas, esos 4 tirtánkaras, son también para los devotos jainistas los 4 más emblemáticos. Los 18 que hay en medio, bueno, pues tienen sus templos y tienen sus cosas, pero no condiciona tanto las vidas. El primero, por el hecho de ser el primero, que se llama Rishabha o Rishabhanat, es muy típico entre los jainistas poner un sufijo nat, que quiere decir señor, es un título de respeto. Rishabha es el que cíclicamente, cada vez que un ciclo cósmico o en unos periodos determinados aparece un Rishabha que explica el jainismo, y cientos de miles, millones de años después aparece el segundo y luego el tercero. Cada vez los periodos se van acortando hasta que llegamos al 22º, que es Neminat. Este es un tirtánkara, un jina muy popular en una región de la India que se llama Rajasthan y Gujarat. De hecho, es este es Nemi, el 22º tirtánkara. Quizás fue un asceta que vivió en el 1000 antes de Cristo, no lo sabemos. Probablemente muchos investigadores, yo aquí hablo bastante, trazan si existía ya el jainismo o un proto-jainismo en la época del Valle del Indo, de la civilización del Valle del Indo, que es del 2000 y 2500 antes de Cristo. Es quizás un poco precipitado. El que sí es seguro, ya parece casi más seguro que es un personaje histórico, es el 23º, que es Parshva. De hecho, es el jina más popular para los jainistas. Muchas veces todos aparecen con la misma iconografía, todos aparecen o así sentados o de pie, como una estatua. Así como el budismo ha generado otras iconografías, con el Buda así, el Buda predicando, el Buda reclinado. El jainismo solo tiene 2 posibles, o el jina meditando o el jina como una estaca haciendo ascetismo. Solo tiene esas 2 iconografías posibles. Por eso, de hecho, y en realidad como cada uno ha encontrado la misma verdad, se replican unos a otros. Y no podemos saber qué jina es, de no ser porque detrás está escrito normalmente el nombre, o por los emblemas que a veces le rodean, que cada uno tiene una serie de simbología asociada particular de cada jina. Parshva es el único que es un poco el 23º, reconocible porque le suele proteger una serpiente que se abre para protegerle en su ascesis, en su meditación. Los que conocéis el budismo conocéis perfectamente que también al Buda le protegió un ofidio, en fin, no vamos a entrar ahí, pero está claro que es un arquetipo. El sabio que medita bajo el árbol sagrado, le atacan sus propios deseos, sus propias aflicciones, sus turbaciones en la senda y está meditando. Eso mitológicamente es el demonio, es Mara, que ataca, pero le protege también mitológicamente esta serpiente y por fin consigue llegar a la iluminación. En el caso del jainismo y el budismo es exactamente el mismo arquetipo. De hecho, tan parecidos son jainismo y budismo en estos aspectos que en el siglo XIX, cuando los primeros investigadores europeos se conocieron, pues existe esta tradición, que por cierto fueron la primera que los griegos, cuando llegaron a la India en el siglo IV antes de Cristo con Alejandro Magno, fueron la primera tradición que se encontraron, porque sabido es que se encontraron a unos ascetas desnudos, los famosos gimnosofistas que hablaban los griegos, presumiblemente, no es seguro, fueran ascetas jainistas. Luego entenderéis el por qué. Bueno, luego parece ser que Occidente se olvidó durante 1000 y pico años de que había tenido conocimiento de esta tradición, y en el siglo XIX, cuando los sanscritistas, los indianistas empezaron a investigar, dijeron, bueno, pero ¿quién es el Buda y quién es Mahavir? Sus vidas son idénticas.
están en la misma época, en el mismo lugar, la iconografía es idéntica, pensaban que era la misma persona. Luego ya en una fase siguiente, pero es a principios del siglo XX, o sea, no hace tanto, empezaron a discernir, digo, los occidentales. En la India, por supuesto que todo el mundo sabía que el Buda y Mahavir no eran la misma persona, pero efectivamente comparten muchos trazos en sus biografías, en sus vidas y hasta en la enseñanza. ¿Se me sigue bien? ¿O van un poco perdidos los que... Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ir un poco más a la historia. El 23º es ese Parshva que probablemente vivió en la zona de Benarés, de la ciudad santa, quizás al 700 o al 800 antes de Cristo. Mahavir no sabemos sus fechas, pero probablemente sea, por poner una cifra redonda, un nacimiento en el 550 a.C. y una muerte en el 470. A ver, eso da 80 años, sí. Que es más o menos lo que se considera, igual que el Buda, por cierto. El Buda claramente es 20 o 30 años más joven. Eso es algo que hoy en día casi hay absoluta certitud que el jainismo precede en algunas décadas al jainismo. Y por ponerlo así, de una manera un poco caricaturesca, si alguien copia a alguien, es el budismo que copia al jainismo, que ya estaba establecido. Además, la tradición jainista reconoce que en Mahavir, su 24º Jina, ya nació jainista. No le llamaban entonces jainismo, pero ya nació de padre y madre que eran seguidores de Parshva, del 23º, del de la serpiente. Por lo tanto, ya estaría establecido. Mahavir simplemente daría una estructura, más orden a la comunidad, a las enseñanzas, a la doctrina, pero no sería el iniciador del jainismo. En realidad, yo tengo mucho interés y le dedico en el libro un capítulo bastante extenso a hablar del contexto en el que nacen estas dos tradiciones. O sea, lo que estoy explicando sirve también para el budismo, porque el contexto es el mismo. Esas dos tradiciones son movimientos que se llaman shramánicos. Esta palabra a lo mejor nadie la ha oído hablar. Al Buda le llamaban el Samana Gautama. Samana es la forma pali de la sánscrita shramana. Es lo mismo, quiere decir renunciante, quiere decir asceta. Literalmente es esforzado. ¿Quiénes son estos shramanas? Estos movimientos shramánicos son movimientos ascéticos renunciatorios, y ahora explicaré qué significa esto, del norte de la India, de aquella época y que luego se prolongan muchos siglos más. A los jainistas, y eso nos va a dar ya una clave bastante importante de qué va esta tradición, originalmente no les llamaban jainistas, sino les llamaban nirgrantas. De hecho, en los textos budistas se habla siempre del, ahora va a sonar un poco mal, como lo voy a decir, porque en castellano suena mal, pero cuando en los textos budistas en lengua pali, que es una vulgata del sánscrito, se habla de los jainistas, motivo por el cual es evidente que ya estaban presentes, mientras que a la inversa no sucede. Los textos jainistas no hablan de los... Hablan sobre todo del líder de Mahavir como el Niganta Nataputa. Ya le decía que iba a sonar mal, que quiere decir en lengua pali el Nirgranta, hijo de los ñatris, que es el clan, la casta en la cual nace Mahavir. ¿Y quiénes son estos nirgrantas? ¿Qué significan nirgranta? Nir es una negación en sánscrito y granta, ¿qué quiere decir? Quiere decir nudo, quiere decir lazo, quiere decir ligazón. Por lo tanto, los nirgrantas son los desligados, los desapegados. Esto ilustra bastante bien el carácter muy ascético que tiene esta tradición, al contrario del budismo, que tiene un carácter más meditativo. Si alguna diferencia hay entre budismo y jainismo, o entre los antiguos movimientos de los nirgrantas y de los baudas o sakyas, que era como les llamaban a los budistas, en la antigüedad será el énfasis que le ponen en un aspecto o en otro, porque
porque aparte de eso, sus historias son muy, muy parecidas. No solo budistas y jainistas, o lo que luego conoceremos como budismo y jainismo, forman parte de estos movimientos de shramanas, sino que movimientos o filosofías que luego están claramente en la órbita del hinduismo, en aquellos tiempos, en el siglo V, VI antes de Cristo, no habían esas barreras y fronteras. Eso es muy importante entender, que esas cosas se crean muy a posteriori y además vienen bastante de la mentalidad occidental, donde las tradiciones religiosas exigen una fe incondicional en tu religión y tú no puedes compartir otras tradiciones. En Asia las cosas son un poco más difusas, ya no hablo de Extremo Oriente, donde son un caos, pero en la propia India, dentro de los movimientos renunciatorios, ascéticos, también encontramos una tradición que luego conoceremos como yoga, y que comparte muchísimo con el jainismo y el budismo. Y otra que llamaremos Samkhya, que es una de las filosofías más importantes de lo que hoy día llamamos hinduismo, la tradición brahmánica, que es el núcleo duro, o el mainstream, el núcleo más central de lo que llamamos hinduismo junto al Vedanta. Eso quiere decir que yoga y Samkhya comparten muchos trazos de pensamiento, de práctica con budismo y jainismo. En aquel tiempo estarían en la frontera. ¿Qué ocurre? La espiritualidad de la India se divide, sobre todo la de la antigua India, ya el propio Megástenes, que fue embajador griego, una vez Alejandro fue allí, dividió. En la India hay dos tipos de ascetas, dos tipos de personas que renuncian al mundo. Hoy en día les llamamos sadhus, que están allá, hay unos 5 o 6 millones en la India, siempre han tenido mucho prestigio, es el equivalente del monje de otros lugares. Megástenes ya habla de dos tipos de sadhus en la India, de los brahmanes y de los sarmanes. Evidentemente los brahmanes es el cuerpo más clerical, sacerdotal, pero también filosófico, gnóstico, místico de la antigua India y de la moderna, y los sarmanes son los shramanas, son los budistas, son los jainistas y muchos otros grupos que yo no menciono en el libro, sí, no voy a explicar aquí, pero los ajivikas, los fatalistas, una serie de gentes que eran los ajñanicas, que podemos traducir como los escépticos, y que mucho me temo que estos sí mostraron muchas de sus enseñanzas al séquito que acompañó a los griegos, y esos lo llevaron a Grecia, y ahí nació la filosofía de los escépticos. En aquella época había mucho trasvase de ideas, como luego una serie de ideas de Grecia fueron a parar a la India. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Por lo tanto, estos shramanas, quizás lo que los distingue es que son ascetas, son sabios no brahmanes. Este es un rasgo muy distintivo de ellos. No forman parte de las castas clericales, litúrgicas, del establishment intelectual de la antigua o de la no antigua India. Ese es el punto de inflexión que los aleja de lo que luego llamaremos hinduismo, que está formado como espina dorsal con estos brahmanes. Los shramanas, el Buda y Mahavir y otros movimientos no pertenecen, de hecho en sus biografías dicen que ellos no nacen en una casta clerical o sacerdotal, sino que nacen como aristócratas. Me gustaría ver el tipo de aristócratas que eran, porque debían ser de familias de verdaderos caudillos locales, tribales, una cosa muy minúscula, pero es una manera de reflejar que no nacen en la casta litúrgica, la que hace los rituales sagrados de la antigua India, sino que nacen en la casta de los guerreros, de los nobles, y que por diversos motivos renuncian a conquistar el mundo horizontal y en cambio ellos se dedicarán a la conquista del mundo vertical, pero no deja de ser otro gran conquistador del mundo. De hecho, el Jina es la religión de la no violencia, pero sus símbolos son totalmente marciales. El Jina es el vencedor, es el héroe. Los nombres que dieron budistas y jainistas a su comunidad de seguidores, me estoy extendiendo un poco,
poco, pero me da igual. Era el nombre de Sangha. Todavía hoy en día los budistas hablan de la comunidad como la Sangha. Técnicamente es el Sangha, porque es masculino y no femenino. ¿Y Sangha qué quiere decir? Comunidad. Pero en su origen, Sangha es una fraternidad de guerreros indoarios. Por lo tanto, tiene una simbología muy marcial. ¿Se sigue? Seguimos con estos Shrámanas, con ese bloque que derivará en lo que conocemos como jainismo budismo, y en los cuales nacieron Mahavir o el Buda o otros muchos. ¿Qué más los distingue de los brahmanes, de la tradición brahmánica? Estos ascetas, un punto importantísimo que hacen es que han renunciado al mundo. ¿Qué quiere decir cuando decimos que son renunciantes, que han renunciado al mundo? Quiere decir que han abandonado precisamente la vida en la familia, en el Estado, su labor productiva como padres de familia o madres, porque en aquella época también hay muchas ascetas, hay grupos femeninos, rompen con su engranaje social. Dejan su familia, dejan su casta, dejan su linaje, dejan su trabajo, dejan sobre todo, y lo más importante que dejan desde el punto de vista de la religión, es abandonan el ritual, abandonan toda esa serie de ritos que la tradición brahmánica ya prescribía y sigue prescribiendo en el hinduismo, que jalonan la vida de las personas, de los hindúes constantemente, no solo la vida, sino el día a día. Los hindúes cuando se despiertan al mediodía y sobre todo cuando se pone el sol no paran de hacer pujas y oraciones y a los dioses y a la hospitalidad con las divinidades y los ritos de paso. Antiguamente tenían 40, ahora a lo mejor solo hacen 6 o 7, pero el de nacimiento, el de iniciación, el de matrimonio, los de funerales, pero es que antiguamente era la primera vez que le cortaban el pelo al niño, la primera vez que le daban, venía el sacerdote, hacía el ritual, y luego habían todos los rituales públicos, extremadamente complejos. Toda la antigua religión védica estaba centrada en un aparato de rituales que es el mayor. El sacrificio védico, que se llama, es el mayor aparato ritual conocido en la historia de las religiones. Lo de los faraones de Egipto no es nada comparado con lo que hacían a nivel no doméstico, sino a nivel público. Habían rituales que duraban 3 años, sacrificios que requerían centenares de sacerdotes, cada uno en un lugar preciso, recitando una serie de mantras en sánscrito precisos, con unas gesticulaciones precisas, donde se sacrificaban animales. Hoy en día asociamos a la India y a la India hindú y brahmánica con el vegetarianismo. En aquella época no eran vegetarianos, eran centenares de caballos, de cabras, de vacas. Luego será sagrada, pero en aquella época no lo era de sagrada la vaca. Y todo eso no lo voy a entrar más, pero sí creo que doy una imagen gráfica de que existía toda una parafernalia ritual y el renunciante renuncia precisamente a todo eso. Hoy en día, todavía en la India, cuando un sadhu o un hombre o una mujer decide renunciar y llevar una vida de eremita, se va al Himalaya o se va con un grupo de renunciantes, es legalmente declarado muerto. Y a su cónyuge se le declara viudo o viuda, porque renuncia ya como entidad social, física, que pasa a ser, entra en otra dimensión. En realidad entra en una sociedad paralela, que es el grupo iniciático, se inicia dentro de un grupo y a partir de ahí adquiere una nueva identidad. Hay algunos que van solos, pero volviendo ahora con los Shrámanas, con estos grupos de proto-jainistas y proto-budistas, entra en una sociedad paralela. Y la entrada, aparte de que hay una ceremonia de diksha, de iniciación, casi todos los grupos de la antigua India, budistas y jainistas una vez más, pero otros grupos también, se basaban en 5 votos. Al entrar en la orden de los nirgrantas o de la orden de los baudas, uno toma 5 votos.
Y son exactos, además, los que comparten todos estos grupos. Y el primero de ellos, budistas y jainistas lo tienen a la cabeza, es precisamente la no violencia, la ahimsa. Los otros 4 son más universales, bueno, habría que matizarlo, pero que decir, no son tan exóticos para nosotros. Es muy curioso que estos 2 grupos pongan ese concepto como su principal valor ético y valor de práctica. No solo es un valor moral, es un valor que condiciona, ahora lo veremos, la no violencia en muchos aspectos de su vida. Los otros 5 es la veracidad, pero bueno, eso ya digo que es más universal, o el no robar. Técnicamente es no tomar lo que no ha sido dado, pero vamos, tenemos equivalentes. Luego hay otro que es la desposesión, abandonan todas sus posesiones, no tienen nada que les pertenezca. Y luego el quinto, ahí hay más disensiones, y suele ser un voto de castidad. En el jainismo, algunos grupos lo interpretan que el quinto voto es una consecuencia del anterior, de la desposesión. O sea, no poseen nada y de hecho el quinto voto no es castidad. Bueno, implica, está implícita la castidad, pero es el desnudismo absoluto. Y hay una corriente de jainistas que van absolutamente desnudos de arriba a abajo. Ahora se entenderá lo que he dicho antes, de que cuando los griegos llegaron y vieron a los ascetas desnudos, plausiblemente, no seguro, porque también hay grupos de brahmanes que tienen, la tradición brahmánica también generó su propia autocrítica al aparato, las Upanishads, es perfectamente esa propia autocrítica que generan y que converge. Pero aquí ahora lo complicaría mucho, si entro, también tiene sus ascetas desnudos. O sea que los grupos de Shramana se mantienen con estos 5 votos y luego pondrán su práctica espiritual. Como ya he dicho antes, por ejemplo, los budistas enfatizan mucho la meditación. Es el aspecto quizás central de la práctica budista, lo que técnicamente, genéricamente se llama dhyana. En el jainismo la práctica esencial, la que reúne un poco, tienen muchas prácticas, pero es una que en castellano tiene un nombre bastante distinto, o tiene un significado bastante distinto, porque es tapas, pero no son las tapas que nos comemos, evidentemente, sino tapas en sánscrito significa ascetismo. Es una tradición extremadamente ascética. Así como el budismo es el camino medio, es dulce, por decirlo así, entre los extremos del hedonismo, de palacio. ¿Y cuál es el otro extremo al del cual se queja el Buda? De la mortificación, y seguramente, sin duda alguna, tiene a los jainistas, a los nirgrantas en la cabeza. El Buda dice que él practica antes de iluminarse 6 años de ascetismo. Probablemente se unió a un grupo de nirgrantas, a mí no me queda la menor duda, y descarta esa vía porque la ve, según los jainistas, porque era un blando, y porque flaqueó, y porque el budismo es, venga, una cama, a pensar un poco, ya está, iluminaos. Bueno, los 2 grupos que comparten tantas cosas luego han tenido sus rivalidades y los 2 se mofan mutuamente, constantemente, en sus sutras de lo psicópatas que son unos o los otros. En fin, cada grupo tendrá sus prácticas esenciales, sus distintivos, pero un punto esencial, y es además del origen no brahmánico de los ascetas, pero que eso en último término es secundario, define también muy claramente el carácter que tendrán en la India estos 2 grupos de heterodoxia respecto a la tradición brahmánica, a la tradición hindú. Y es que no aceptan la autoridad de los brahmanes. Los grupos de shramanas, todos esos grupos, lo que verdaderamente los aparta del tronco hindú es que para ellos los brahmanes, y no solo sus rituales, sino su sabiduría y sus textos sagrados, los que genéricamente llamamos Vedas, los Vedas no tienen autoridad. Para los grupos de shramanas, la autoridad la tiene el maestro.
el maestro, que él ha experimentado en sí mismo, la iluminación, o como le queramos llamar, él es el que realmente es la fuente de autoridad, el Buda para los budistas, Mahavir o los 24 Tirthankaras para los jainistas. Por lo tanto, rechazan, no es que la denigren, no insisten mucho en atacar a los Vedas, y de hecho comparten la última porción de los Vedas. Es similar en enseñanzas a veces, lo que llamamos las Upanishads, comparten muchas ideas con jainistas y budistas, pero rechazan sobre todo también todo este aparato del sacrificio védico, el ritual exotérico. Para ellos el verdadero ritual es interior. Eso es una transición importantísima en la historia de las religiones, porque no es que sea el nacimiento, pero es claramente una de las primeras y más claras manifestaciones de lo que hemos llamado la mística. Dicen ya, no se trata de hacer la ofrenda y quemar una cabra para que le llegue a la divinidad y nos proteja o nos dé una cosecha buena o nos dé fortuna, sino esto es con el fuego del pranayama, de la respiración, es yógico, y la ofrenda somos nosotros mismos, es la interiorización del ritual lo que se está dando. Eso, insisto, que también dentro de la tradición brahmánica también hay ascetas que siguen unas líneas similares a los shramanas, pero ellos de alguna manera mantienen la autoridad brahmánica y védica de los textos védicos de la antigua India, no los apartan. Bueno, ese era el contexto, y no sé si ya nos hemos comido ya aquí toda la conferencia. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Porque ¿se sigue bien o no? Uy, si nos queda muy poco, no hemos llegado ni a Mahavir ni a su vida. Pero bueno, yo creo que con lo que he contado han aparecido muchísimas cosas. No voy a hacer una historia del jainismo. Y en realidad la vida de Mahavir, como la del Buda, no es muy... Bueno, sí son muy importantes para los seguidores, porque ellos son el arquetipo. Es el ideal de vida que algún día, en alguna existencia, porque sabido es, y imagino que eso casi todo el mundo lo sabe, que todas las tradiciones de la India comparten la idea de que esta es una entre muchas existencias, nos aguardan nuevos nacimientos y nuevas, la idea del samsara, del ciclo eterno, del ciclo de las transmigraciones, hasta que no le pongamos fin. Hasta que no le pongamos fin, de alguna manera la idea de volver a encarnar y encarnar y encarnar y encarnar y encarnar es un poco la idea del infierno. No es del infierno, evidentemente, pero es la idea de que volvemos por ignorancia a volver a encarnar porque nuestras acciones, que es la idea de karma, nos lastran a una nueva existencia. Sí, iba a decir, profundizaremos sobre ello, pero no sé si me dará tiempo. Pero vamos, esa es una máxima que al menos a la mayoría les suena, ¿no? De que en las tradiciones de la India, y no solo de la India, pero ahí lo tienen muy elaborado, la idea de que la acción no es inconsecuente, sino que tiene sus consecuencias, tiene una serie de valor moral y que de una manera... Y aquí hinduistas, budistas y jainistas no lo explican igual, pero de alguna manera eso afecta a una nueva existencia, que puede ser como humano, o puede ser como una lagartija, o puede ser como un protozoo. Eso se tiene que tener claro. Y así vamos en este ciclo de las existencias hasta que cortemos, hasta que generemos acciones kármicamente neutras, que no generen ese lastre que nos devuelve a una nueva existencia de ignorancia, y eso solo se puede dar con el despertar, con la iluminación, con aquel que trasciende a la gente que hace las acciones y por lo tanto ya desde otro plano puede actuar, puede vivir, pero eso no genera una transmigración.
Por lo tanto, las vidas de Mahavir para el jainismo o del Buda para el budismo forman el arquetipo, el modelo que algún día, desde luego los monjes o los renunciantes, pero luego los laicos, todos aquellos budistas, millones de budistas de Asia que no han renunciado al mundo, que no son monjes, pero que tienen ese modelo, quizás no para esta vida, pero lo tienen presente, es un foco, un faro que ilumina sus vidas. En el caso del jainismo es idéntico, y además los momentos que las biografías o las hagiografías, porque todo está muy mezclado con el mito, cuanto más antiguas, más sobrias son, cuanto más alejadas del tiempo de Mahavir, más recargadas están de los dioses, bajan y aplauden el momento en que su madre lo concibió, y bueno, todo este tipo de cosas que les encantan y a los indios todavía más. Sin embargo, lo que hacen básicamente ellos, estas hagiografías o biografías, es remarcar una serie de momentos clave en la trayectoria de estos sabios. Siempre hablan de la concepción, o sea, el momento de la concepción es muy importante, del nacimiento de Mahavir como kshatriya, o sea, como un hijo, como un príncipe, insisto, que debía ser un príncipe de un territorio ridículo, igual que el Buda. En su caso, a diferencia, ya lo he dicho, que ya nace como Nirgranta, de su vida en palacio, y luego cómo se da cuenta por un factor u otro de que ese tipo de vida simplemente es perpetuar la ignorancia y perpetuar las acciones que nos van a devolver una y otra vez a una nueva existencia y quizás mucho más baja que la presente. Por lo tanto, hay alguna llamada que les impele a la renuncia, y decir, no, yo abandono esto, y a la búsqueda espiritual. Y en los dos casos, insisto, que son idénticos, están 6 o 7 años de búsqueda espiritual y encuentran a distintos maestros y se unen a un grupo y se van solos. En el caso de Mahavir es más solitario que en el del Buda. Y durante este tiempo, y ahí ya me centro más en Mahavir, a través del ascetismo, él literalmente quema las pasiones, las suprime, no las reprime. Eso, si me da tiempo, luego os lo explico. Hasta que bajo una higuera también tiene su experiencia de iluminación, donde es una experiencia quizás más contundente que la propia del Buda, porque la visión que tiene Mahavir, lo que ellos no le llaman iluminación, le llaman Kevala Jnana, el conocimiento único, pero es el equivalente a lo que los budistas llaman Bodhi, que es despertar, y que aquí no sé por qué uno y otro llamamos iluminación. En el caso del Mahavir hay una omnisciencia que en el Buda está un poco más atenuada, pero vamos, esos son detalles. Y una vez se ilumina, una vez despierta y entiende la realidad, en el caso del jainismo, igual que le había pasado a Parsva 200 años antes, igual que le había pasado a Nemi 1000 o 20.000 años antes, igual que le había pasado a los otros Tirtánkaras, a los otros Jinas, decide predicar ese conocimiento al mundo y organizar una nueva comunidad de ascetas jainistas. En el caso de Mahavir, reorganizar una que ya existía, pero probablemente muy dispersa, y él les da, sobre todo los 5 votos, les da un orden a las normas ascéticas para los renunciantes que entran en la orden jainista. La historia del jainismo luego prosigue, que yo no la voy a contar porque si no necesitaríamos varias conferencias, prosigue igual que la del budismo en los primeros siglos, como un pequeño grupo de renunciantes insignificante del norte de la India, del valle del Ganges, entre Nepal y... pero no son grupos muy importantes. Sin embargo, los dos, insisto que estoy hablando mucho en paralelo, como ya veis, de las dos tradiciones, bueno, sirve porque así se puede contextualizar también mejor.
reciben, y ahí sí es un punto importante, budistas y jainistas y otros grupos, los ajivikas también, por ejemplo, que era un grupo fatalista, todo está determinado, llevan la conclusión del karma a su conclusión última. Reciben apoyo de distintas monarquías. Y eso es un punto de lo que no habría pasado de ser a lo mejor un grupo insignificante, les da un apoyo, sobre todo en el caso del jainismo, cuando el gran imperio Maurya, cuyo gran emperador Ashoka fue un declarado budista y le dio un impulso impresionante al budismo, en el caso del jainismo fue el abuelo de Ashoka, el inaugurador de la dinastía Maurya, Chandragupta Maurya, el que combatió contra los griegos en el 320 a.C., quien, aunque técnicamente, igual que Ashoka, tampoco puede decirse que fuese un rey jainista, pero sí apoyó muchísimo a la orden jainista. De hecho, los dirigentes indios de entonces, igual que los de ahora, se han caracterizado por ser siempre muy maquiavélicos. Entonces, les ha gustado mucho, bueno, ahora vamos a jugar la carta a estos pequeños grupitos para contrapesar el poder que tienen los brahmanes, por ejemplo, y la autoridad que tienen los brahmanes. Juegan la carta de grupos periféricos y luego, si les interesa, cambian de bando. En realidad se ponen equidistantes, es un poco el Estado secular, permiten la diversidad religiosa, pero no dejan de favorecer a aquel que más le conviene. Evidentemente, budistas y jainistas lo cuentan de una manera muy distinta, ¿no? Y el rey se quedó conmovido por la sabiduría del Buda o de Mahavir y se convirtió, y con él 700 más. Bueno, de eso evidentemente tenemos que dudar históricamente, pero no hay por qué dudar de que grupos como los políticos y los comerciantes, en una época en que el Valle del Ganges se estaba transformando de una manera muy fuerte a nivel económico, a nivel político, se interesasen por un mensaje nuevo. Quizás de ahí viniera el mito de que Mahavir y el Buda nacieron como guerreros y no como sacerdotes, porque eso les creaba un vínculo aún más fuerte con las clases dirigentes, con las aristocracias. En fin, por lo que sea, estos grupos, estas monarquías les ayudan. Además, a diferencia del brahmanismo, que luego se irá transformando en lo que conocemos como hinduismo, estos grupos tienen un espíritu universal, cosa que la tradición hindú brahmánica no tiene o no ha tenido hasta el siglo XX. Uno nunca se podía convertir al hinduismo. No, uno nace hindú. Son alérgicos. La idea de conversión, de proselitismo, eso a la India. No, los budistas y los jainistas, en cambio, no es que sean proselitistas, pero sí quieren expandir su mensaje. Y de hecho el budismo salió, quizás su espíritu es más tolerante o no es tan comisario como el del cristianismo, el del islam, pero sí ha tenido una vocación más universal. Todo el mundo, más allá de su género, de su casta, de su familia, puede entrar en la orden o puede ser un laico seguidor de la orden budista o la orden jainista. De hecho, los textos o en las enciclopedias así muy superficiales se dicen y el Buda y Mahavir criticaron el sistema de castas. Bueno, eso es bastante, yo aquí le dedico y en otros sitios también le he dedicado bastante, es bastante leve su condena del sistema de castas, pero sí que es verdad que para los estándares indios ya hacen la primera autocrítica a este sistema de heredar por nacimiento un estatus y unas predisposiciones. Ellos dicen que la casta se adquiere por el conocimiento, por la conducta, por el comportamiento y no por el nacimiento. Lo cual, o sea, ellos critican la verticalidad de la casta, pero no la horizontalidad, no el hecho de que hayan en la sociedad castas de carpinteros, de sacerdotes, de pastores, por resumirlo de alguna manera. Eso refuerza más su carácter antibrahmánico, su discurso más
heterodoxo. Y sobre todo, insisto, en su renuncia a todo el sacrificio. De ahí que por el voto de la no violencia, budistas y jainistas se tornan en estrictamente vegetarianos. Budistas menos. Los budistas son siempre, bueno, un poco más flexibles. Bueno, si te han cocinado para ti y no lo han matado especialmente para ti, puedes comer carne. No les gusta mucho, pero no los jainistas, eso sería horroroso. Son estrictamente vegetarianos, todos. Por supuesto, los ascetas, los renunciantes, los monjes. Antes he dicho cuántos jainistas pueden haber, 5 millones, 6. Bueno, de esos 5 o 6 millones, solo 10 o 12.000 son monjes, o sobre todo tendría que decir son monjas, porque hay muchas más mujeres que hombres en la orden. Pero luego hay estos casi 5 millones de seguidores jainistas, de creyentes, de fieles, de practicantes, pero que no renuncian al mundo, pero que se consideran a sí mismos jainistas. Todos estos, más o menos dedicados a la religión, son vegetarianos. Yo he ido a muchas casas de jainistas en la India y me dicen, Agustín, somos estrictamente vegetarianos. Yo digo, vale, no tengo ningún problema, pero estrictamente. ¿Y yo qué quiere decir tan estricto? Tampoco comen tubérculos, ni patatas, ni zanahorias, ni cebollas, ni una serie de higos, tiene una serie de tabúes, sobre todo en días precisos del año. Bueno, por lo tanto, es una tradición muy extremadamente, es una forma de ascesis. De hecho, el ayuno es la práctica más común de los jainistas, porque es una forma de ascesis, de tapas, precisamente evitando lo que nosotros llamamos tapas. Bueno, ya se va viendo, y con los siglos poco a poco se va tomando una conciencia jaina, de que ellos forman parte de un linaje que se remonta a los 24 tirtánkaras o jinas, el último de los cuales fue Mahavir. Tienen su orden de ascetas que se guían por los 5 votos y la no violencia. Tienen sus textos sagrados, sus sutras, igual que los budistas, aunque los jainistas su percepción es distinta. Y dentro de este pequeño repaso genérico de la historia, quizás sí debo decir que en el siglo I, ya después de Cristo, o sea que son como 5 o 6 siglos después de Mahavir, aunque de facto los historiadores no lo pueden probar hasta el siglo IV, o sea que quizás precisa un tiempo, se da la gran escisión del jainismo en 2 grupos. Básicamente los diferencian que unos van desnudos y los otros no. Los ascetas, los monjes. Y normalmente en la India las bifurcaciones, las escisiones, tienen que ver por cuestiones de práctica más que de dogma. Los dogmas son más bien flexibles, pero en cambio hay cuestiones de práctica que son las que marcan. Y hay una corriente más rigorista que dice que la desposesión es absoluta y que no han de tener nada. Y van desnudos, y uno los puede ver en medio de una ciudad como Jaipur, que tiene 3 millones de habitantes. En la calle principal ver a un señor de 1,80 m, lo que aquí diríamos de una forma coloquial, en pelotas, y que en vez de que se lo lleven a comisaría, la gente lo vive como una réplica casi de un jina, una réplica viva, que es una asceta. No hay muchos ascetas digámbaras, quizás hay 200 o 300 solo. Otra diferencia, consecuencia del desnudismo, es que los digámbaras, estos que son más rigoristas, consideran que la mujer no se puede liberar. No puede alcanzar el máximo precisamente porque no puede respetar el desnudismo, no puede ir desnuda por la calle porque eso le acarrearía problemas, ergo no puede alcanzar el máximo. Eso es un debate teórico porque en realidad los jainistas, y eso los han tildado de pesimistas, dicen que desde hace 2200 años, o sea, 200 o 300 después de Mahavir, desde hace ya 20 y pico siglos, ya nadie se puede liberar. Ya hemos llegado a un nivel de desconocimiento de la doctrina, de los sutras, de la práctica, de decadencia de la moral tan grande. Eso es muy índico. Los budistas y los hindúes tienen ideas parecidas, que en realidad, por lo tanto, es un debate más bien teórico. En realidad nadie se puede liberar, pero tienen algunas disensiones.
Yo no voy a explicar ahora la historia del jainismo, solo decir que en su expansión desde el norte de la India se van hacia el este, hacia el sur, hacia el centro, y ahí son pioneros y son estelares en la construcción del arte, sobre todo. En el arte, bueno, aquí ya se ve, budistas y jainistas van por delante siempre de la tradición hindú, al menos hasta el siglo V, donde se unifican mucho ciertos cánones estéticos. Hay un común sustrato índico que luego toma la forma del jainismo, del budismo o del hinduismo. Son importantísimos en la literatura y en el desarrollo de las lenguas regionales o vernaculares, del norte, del sur, en el tamil, en el gujarati, en el marathi. A lo mejor son lenguas que no habéis ni oído hablar, pero que hablan el marathi, lo hablan 120 millones de personas, y el tamil 90 millones de personas, y el kannada lo hablan 45 millones de personas, y hay jainistas y también budistas, aunque los budistas con el paso de los siglos se van quedando más hacia atrás, porque ya se han ido por otras partes de Asia, son decisivos en la construcción de estas lenguas. No voy a entrar en otros aspectos, porque ya me he comido casi una hora. Sí me interesa remarcar por qué de los grupos shramánicos el jainismo es el único que perdura en la India y el budismo desapareció. Se fue paulatinamente disgregándose, desapareciendo, y en el siglo XII ya los musulmanes ya le dan el último, pero ya es un toque de gracia a los 4 monasterios que quedaban. Mientras que los jainistas, aunque hoy en día es una religión más minoritaria, en los últimos 800 años se ha mantenido más en segundo plano, siguen siendo, y es una comunidad extremadamente influyente, como he dicho. Eso tiene que ver con varios factores, pero uno, al espíritu de reforma que da el propio jainismo en los siglos XII y XIII, que quiere volver un regreso al ideal del monje mendicante, del monje itinerante. Los renunciantes de la India, que a veces le llamamos monjes nos da una idea muy equivocada. El monje cristiano está recluido en un monasterio. El asceta, que es una palabra mejor en el caso jain, en realidad se pasa la vida peregrinando y duerme 3 días en un sitio, 2 días en otro, 3 días en otro, 2 días, 1 día aquí, 3 días ahí, y se pasa toda su vida dando vueltas por unos circuitos que normalmente el maestro, hay una pequeña jerarquía dentro de los renunciantes, le aconseja. Solo en la época de lluvias, de los monzones, que la India, aquello se convierte en intransitable, ya en la época de Mahavir, él recomendaba esos 3 o 4 meses de lluvias, sedentarícense, y entonces ahí dedíquense más a la meditación, hay más interacción con los laicos que vienen a ver, vienen a escuchar todavía hoy, esto es igual hoy que hace 2500 años. Pero no era así durante nuestra Edad Media, donde los jainistas, siguiendo un poco el desarrollo del budismo, también se recluyeron en grandes monasterios. Eso para el budismo fue fatal. Ese monasticismo. Hay que decir que eso no lo he dicho, pero que yo soy de los que creen que la institución del monasticismo, monaquismo es más correcto en castellano, o sea, de la institución de monje en un monasterio, es un invento jainista. Nadie en el mundo antes había optado por esta institución, la de la renuncia, la de la asceta renunciante, y que se dedica a la vida introspectiva y espiritual en una comunidad, con una organización. Por lo tanto, con los movimientos shramánicos estamos asistiendo al nacimiento del monaquismo. No sé hasta qué punto eso influirá en las comunidades de los esenios o luego en el cristianismo primitivo. Quizás haya algún punto de conexión a través del budismo, tampoco es necesario que exista. La cuestión es que el budismo sí desarrolla, uno solo tiene que ver la imagen de los grandes monasterios del Tíbet, y desarrolla un gran aparato monástico. Y el jainismo, aunque también luego llega un momento que dice, no, retornemos a los orígenes.
Eso también es una estrategia, bueno, eso me llevaría mucho. También el mantenimiento. ¿Quién mantiene un monasterio así de grande? Pues lo mantienen los monarcas, los mecenas, los grandes comerciantes, las pequeñas donaciones del pueblo. Pero los ascetas budistas o jainistas tienen que mendicar cada día su alimento. Luego estos monasterios se convierten ya en mercados y tienen sus tierras, hasta hacen de bancos. En China los monasterios budistas hasta hacían la usura. Pero el origen, y en la India antigua, básicamente es el rey. Pues al rey le sale muy costoso tener que pagar un monasterio con 7.000 monjes. Nalanda llegó a tener probablemente 10.000 monjes. Era la primera, aquí hablamos de la primera universidad del mundo en Oxford. Bueno, la primera universidad del mundo estaba en Nalanda muchos siglos antes, donde estudiaban matemáticas, sánscrito, pali, ritual, filosofía distintas, budistas, era básicamente budista, pero también no budistas. Bueno, pero eso era muy costoso. De ahí que poco a poco los monarcas, los dirigentes de los distintos reinos de la India fueron apoyando más a los grupos hindúes, seguidores de Shiva, de la diosa, de Vishnu, que tenían su pequeño templito y protegían el reino igual que el carisma del Buda o del Jina o del Tirthankara. Por lo tanto, se cambiaron de bando y poco a poco los budistas fueron perdiendo apoyo. Además, el jainismo también perduró y hay incluso dirigentes hostiles, muchos musulmanes, otros shivaístas. El peso económico de la comunidad jainista es desproporcionado, es muy grande. En ciertos sentidos es un poco, y en aquella época, como los judíos de la India. ¿Por qué? Por las doctrinas de la ahimsa, de la no violencia, no se han dedicado a una serie de profesiones y se han dedicado a otras. De modo que todavía hoy la mitad de la banca de la India, la mitad de los joyeros de la India son jainistas. Muchos abogados son jainistas. Yo, que soy editor de libros, y los conozco muy bien porque la mitad de los editores de la India son jainistas. No han tenido tierras, no han tenido propiedades, no han labrado la tierra. Hay algún jainista pobre y labrador, por supuesto, pero igual que también hay judíos en la antigua Europa que no se dedicaban a la usura ni que se dedicaban. Pero el peso importante de esta comunidad de comerciantes y de grandes comerciantes era muy grande incluso para gobernantes hostiles, y llegó a haber incluso algún sultán de aquella época que pidió préstamo al banquero jainista para destruir el templo jainista y luego volver a repararlo, porque de esa manera destruía al Jina que protege, es el símbolo que protege el reino, pero luego rápidamente lo reconstruye para seguir teniendo el favor o sea, es todo un complejo mundo de símbolos. Por lo tanto, eso también les ayudó a los jainistas a no desaparecer. Luego ellos optaron también por una estrategia un poco de camuflaje dentro de la comunidad hindú. Si durante los primeros siglos la hermandad con los budistas es evidente, con el paso de los siglos los jainistas se hinduizan un poco más y empiezan a tomar sacramentos, sobre todo la comunidad, no los monjes o monjas, sino los laicos, sacramentos, ritos, rituales típicos de los hindúes. De manera que a los dirigentes y a otros no les pasarían un poco desapercibidos. De hecho, hoy en día uno va a la India y habla con un hindú no muy culto y le dice: ¿y tú conoces a los jainistas? ¿Quiénes son los jainistas? Y te dirá: es una secta hindú. O sea, no perciben muy bien que es una tradición que se guía por otras figuras, por otros textos, por otros valores, porque reconoce el común sustrato índico y entonces lo toma por hindú. Pero es que en los últimos siglos establecieron esta estrategia un poco también de camuflaje. Y luego al volver, y con eso termino esta parte, al grupito pequeño, la cohesión entre las dos partes de la comunidad, las dos partes del Sangha, la ascética monástica y la gran comunidad laica que la tiene que soportar con sus donaciones diariamente,
al volver a ser los grupos de 3 ascetas, la interacción, los lazos entre las 2 secciones de la comunidad quedan mucho más reforzados que no el monje budista que tiende a aislarse en su gran monasterio, en aquella época, estoy hablando del siglo XI, XII y XIII, y acaba alejado. Bueno, yo voy a acabar, y en realidad voy a acabar y no voy a hablar ni de doctrina ni de práctica, porque espero que eso salga en las preguntas, porque solo he hablado de historia, pero eso ha sentado el marco y luego pueden salir. Voy a acabar con una figura, y eso nos llevará 3 minutos, que aunque él no era jainista, esta persona, sí refleja muy bien la idiosincrasia jainista. Y no lo era, pero su madre sí lo era, y su único maestro sí lo fue jainista. Y esta figura sí es muy conocida de la India, yo creo que es la figura más conocida de la India moderna, que es la figura de Gandhi. Gandhi, que es de una casta comerciante de Gujarat, Gujarat es el estado más jainista de toda la India, y es el único sitio donde los jainistas llegaron a tener un reino jaina durante el siglo XIII, donde se prohibieron hasta las carnicerías y los mataderos y una serie de prácticas. Es interesante ver cómo combinaba el rey la no violencia con el reino, y con la policía y con la guerra y con todas estas cosas. El hecho es que Gujarat siempre ha sido hoy en día es un estado virtualmente vegetariano. A uno le costaría mucho encontrar carne en ese estado. Y eso es un poco la huella de muchos siglos de presencia jainista. Gandhi era un Gujarat. Y Gandhi es muy complejo, y hay muchas influencias cristianas, coloniales, sufis. Básicamente él entra dentro del devocionalismo vishnuista, pero con el cual el jainismo es muy propio de las comunidades de comerciantes. El jainismo comparte. Y ese ascetismo de Gandhi, esa austeridad, ese recurso, el vegetariano hasta la médula, ese recurso al ayuno, él lo utiliza políticamente, pero en realidad él tiene una gran práctica de ayunar, como todos los jainistas tienen una gran práctica, y los vishnuistas, porque digo que ahí incluso se saltan fronteras. Esa especie, todas estas comunidades son extremadamente, esta especie de castidad y de puritanismo, si se quiere, que tiene Gandhi, que tienen estas comunidades, dibujan, sin ser él un jainista, insisto, Gandhi no era jainista, aunque en su autobiografía dice: el único maestro espiritual que yo he tenido, el único gurú es Rajachandra, que era un maestro jain, que murió muy joven, probablemente de tantos ayunos que hacía, y que, por cierto, esta es una práctica más común de la que parece. Es el único que él reconoce como maestro espiritual. Por lo tanto, Gandhi, sin ser él técnicamente un jainista, yo siempre lo utilizo como imagen de: ¿ustedes quieren ver por dónde va el jainismo? Bueno, fíjense en la figura de Gandhi, no tanto en su aspecto político, sino en su persona, en esta especie de poco la tozudez con la verdad, y utilizar y la castidad, el ascetismo, el autocontrol, la ascesis, todo esto es extremadamente jainista. Bueno, y ya acabo, y no hemos hablado de doctrina, y me gusta que no hablemos de doctrina, aunque pueden salir en las preguntas, porque eso sería traicionar a las propias tradiciones índicas, donde la doctrina es secundaria, lo importante es la práctica. Quizás los jainistas, con esto cierro ya, son los primeros en proponer un yoga en el sentido amplio de la palabra. Yoga aquí lo asociamos a una serie de técnicas, pero en la India yoga significa un camino espiritual. Son los primeros en India en hablar de un yoga universal, abierto a todos. Y aunque yo no he entrado en estos aspectos, mucho me temo que las ideas de karma y samsara, de acción que comporta la transmigración, que son panindias y que no solo, pero tienen una clara, y lo argumento el porqué. No me extrañaría que la paternidad, buena parte del copyright, llamémosle así, de esas ideas tengan sello jainista. Los jainistas tienen una noción del karma muchísimo más elaborada que budistas e hindúes, que a veces es un poco por los pelos, y tiene un carácter completamente distinto, con unos trazos arcaicos
que a mí me hacen suponer que los proto-nirgrantas de la antigüedad tuvieron mucho que ver con las ideas de karma y transmigración que hoy en día son patrimonio de la India. Ellos son también los que hacen primer contrapeso al aparato brahmánico y sus ideas un poco de las castas, pero sobre todo del sacrificio y del sacrificio animal. Ellos, al ser vegetarianos, descartan los brahmanes con los siglos, so pena de ser considerados como de segunda, empiezan a adoptar la ahimsa, la no violencia de budistas y de jainistas, y convierten lo que era su sacrificio carnívoro en lo que hoy es la puja vegetariana, que es el culto que se hace en un templo en cualquier parte de la India, que se le ofrecen flores, incienso y un coco y un plátano, pero no hay sangre en los templos brahmánicos. Eso es antiguo. Ya en los primeros siglos de nuestra era ya se ve que los brahmanes ya se sienten incómodos con su bagaje de sacrificios animales y ya se han convertido al vegetarianismo, y siguiendo su estela como modelos de pues muchos otros hindúes. Y luego los valores estos no solo del arte de la India han sido importantes, sino los valores de alta casta de la India, como los que encarna Gandhi. Los jainistas han sido estelares en poner esa serie de valores, bueno, pues en primera instancia. Bueno, yo lo dejo aquí. Tenemos 15 minutos, no es mucho, ya veis que yo me encanta poner y matizar, y lo que tenía que ser solo la introducción histórica, aquí tenía rasgos filosóficos, pero quizás la práctica jainista es la que convendría tocar un poco más, pero seguro que tenéis otras dudas, yo tampoco quiero condicionar, pero salgan algunas preguntas y yo con gusto contesto. No ha salido de la India. Bueno, ha salido, sí, perdón, sí ha salido, pero en 1927 es la primera vez que sale. Uy, es posible, me extrañaría, en Indonesia. ¿En Bali? Uy, entonces todavía... Bueno, en Yakarta. En Yogyakarta, me extrañaría. Es verdad que los indios, sea cual sea su comunidad, su religión, allá donde hay una pequeña comunidad de indios, pues si son hindús, buscarán hacer un templo. Quienes más rápido, más necesidad sienten son los sikhs, que enseguida que hay 7 sikhs ya quieren tener su templo. Los jainistas pueden incluso ir a un templo hindú. A veces son muy... bueno, si hacen Shiva, bueno, nos lo imaginamos que es Mahavir. El primer templo jaina fuera de la India es en Kenia en el año 27, porque hay muchas comunidades de jainistas que por cuestiones de comercio del Imperio Británico fueron a África. Gandhi también tuvo que ir a África. Y abrieron un templo jaina en el 27. Y luego hay hoy en día en el Reino Unido, hay bastantes, y en Estados Unidos, donde haya una comunidad, hay templos, pero eso es un fenómeno muy reciente. Y siempre han sido laicos. Y la primera vez que un monje, un asceta, alguien que ha entrado en la orden de renunciantes, hubo muchísima polémica. Técnicamente, ¿cuál es la razón por la cual el jainismo no salió? Y porque como son más estrictos, dicen, a ver, la existencia humana comporta violencia, inevitablemente, y aunque la asceta es el paradigma de la no violencia, hasta el punto que, y ahora voy poniendo cosas un poco de práctica, mientras cuando camina a veces va barriendo, siempre uno de sus pocos utensilios es una escobilla que utiliza para barrer por allá donde pasa, donde se sienta, para no herir a los insectos o a los pequeños animales. Es más un símbolo, no es que no pueda pisar una hormiga y que sea un paranoico, pero es su muestra de su dedicación a la no violencia. Por lo tanto, los
maestros dicen, usted haga peregrinaciones por aquí, se sedentariza estos meses y tal, pero procure, a medida que van avanzando, acotar el espacio para no expandir la violencia inherente al ser humano a otras regiones. Por lo tanto, han tendido a quedarse en la India. Hay unos prejuicios también que comparten con la tradición hindú antigua, brahmánica, de que el océano es un lugar impuro y cruzar lo que llaman el océano negro, el mar negro, que son las grandes distancias, eso a la tradición hindú nunca le ha gustado tampoco. De ahí que los indios nunca hayan salido a colonizar nada, a pesar de que su civilización sí se ha extendido mucho. Pero se ha extendido porque la han querido importar los otros, desde el sudeste asiático, desde Camboya, desde Tailandia o desde la propia ruta de la seda y la China y el Japón. Iban los peregrinos a la India a buscar sutras. Los indios, lo que pasa más allá de sus ríos sagrados es que ni les interesa. Pero es que no les interesa también por un prejuicio de lo que sucede en los mares. De hecho, a Gandhi, su concilio de Casta, lo excomulgó por haberse ido a Europa. Luego se puede perdonar y hay otros mecanismos, pero hay una cierta reserva. Que haya en Yogyakarta puede que haya hoy en día, pero es, como digo, un fenómeno reciente, del último siglo. Bueno, es que he escrito un libro muy grande. Es fascinante escucharlo. Me gustaría conocer un poco más acerca de las características de la no violencia en la vida cotidiana, digamos, en la alimentación, Claro. Uy. sexual de las personas, o en otras dimensiones que son inherentes al ser humano y que podrían Sí. características del jainismo, ¿no? Sí, es que esto además es importantísimo. De hecho, un poco la práctica jainista, y hablo más al nivel laico, de los 5 millones, no de los 10.000, técnicamente son unas 8.000 monjas y 3.000 monjes, que se llaman sadhus y sattvis, por lo tanto son hombres santos, mujeres santas. Y como son más mujeres que hombres, yo sugiero hablar de ascetas, que además, como no tiene género, queda mejor. De hecho, es la primera orden para las mujeres, antes que el Buda. Mahavir instaura la orden de monjas, de ascetas femeninas, jainista. Pero para los laicos, en realidad la diferencia es de grado de la práctica entre unos y otros. Las ascetas y los ascetas se dedican con mucho más énfasis y los otros con lo mismo, pero con un poco menos de fuerza, ¿no? La práctica se podría resumir en imbuirse de valores ascéticos. O sea, más que decir, prohibido comer cebollas, como yo le he dicho, o como tienen otras tradiciones, hay que ir tantas veces a... Sí, hay algunas cosas que son, pero en la India todo es muy flexible y todo es muy contextual. La idea que hay que tomar es que la mejor manera de detener... Claro, aquí no he explicado... Tenemos 20 minutos, ¿no? No para ahora, pero yo me entusiasmo con las explicaciones, si no, no se entendería. Cuando he dicho la peculiar manera que tienen los jainistas de entender el karma, la acción, es que es muy peculiar. Entonces hay que entenderla y entender las tesis y entender entonces la no violencia. Los jainistas consideran que el karma es físico, es material, forma parte de la materia. Cosa que no comparten hindúes y budistas, que lo mirarían muy extrañados. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona actúa, automáticamente, como si hubiese un polvo interestelar, un polvo intergaláctico, automáticamente se infiltra en el agente de la acción un polvo kármico que se va a alojar en uno de los cuerpos sutiles. En la India el cuerpo está formado por diferentes capas energéticas, los chakras y todo eso. Pues hay un cuerpo que es el karmana sharira, el cuerpo kármico, que aloja ese polvo material, literalmente es materia. Por lo tanto, ahí debería hablar de la metafísica, pero bueno, literalmente la acción es la que atrapa al espíritu, al jiva,
en el cuerpo en el que se aloja. Y la atrapa físicamente, le ha creado su cuerpo de forma material. El karma, no voy a explicar porque lo tienen muy detallado, según el tipo de acción, según la intensidad de la acción, según la duración de la acción, según el estado mental, según la intención, según la pasión, está todo muy especificado, cosa que hindúes y budistas no, insisto, no tienen. Y los jainistas tienen los karma granthas, tratados sobre el karma. Se pasa a ser en 128 categorías de karma que se infiltran y según estas características como consecuencia tienen el desarrollo de una serie de pasiones, el desarrollo de una manera de ver el mundo, el desarrollo de tiene una serie de consecuencias y sobre todo las tendrán post-mortem, cuando le vayan a construir a la gente el nuevo cuerpo en el cual se va a alojar, incluso la cantidad de vida que va a tener, en fin, hay toda una serie de aspectos que yo no lo digo así muy rápido. Por lo tanto, las tesis, las tesis jainistas consiste en literalmente expulsar ese karma y quemar ese karma e impedir que nuevo karma entre. De ahí que las tesis, tapas, quiere decir, técnicamente es recalentamiento. Nosotros lo traducimos como ascetismo. ¿Por qué? Porque la asceta, aquel no es el que se mortifica, es el que se priva. De ahí que es más el ayuno y no la mortificación del cuerpo lo que persigue el jainista y otras corrientes hindúes, incluso budistas, aunque más suaves. Lo que quiere es tapar, digamos, la brecha, para que no entren más karmas, más materia kármica, no se infiltre más. Y luego ya los monjes y las monjas, con su ascesis, con pasarse días de pie y tal, literalmente quemar el karma hasta que la mónada espiritual pueda liberarse del cuerpo kármico que lo lleva arrastrando desde el samsara infinito, encarnación tras encarnación. Por lo tanto, ahora se puede entender un poco mejor que el ascetismo sea la mejor manera de detener la entrada de más karma y extinguir el karma, entendido como material. De ahí que la no violencia signifique asimismo el autocontrol. A veces es más, sobre todo en los ascetas y las ascetas, que a veces hacen un rodeo de 40 kilómetros para evitar pasar por un campo donde hay muchas vidas. Y no violentarlas. O a veces tienen que estar pendientes, es un ejercicio casi meditativo, casi de mindfulness, del momento presente de lo que hacen, dónde se sientan, dónde defecan, dónde orinan, cómo hablan. Es un autocontrol permanente, eso forma parte de la no violencia. Por supuesto, es el vegetarianismo extremo, eso ya lo hemos hablado con los laicos, pero con los monjes y monjas es mucho más extremo. Para las ascetas, el vegetarianismo es con todos. Los jainistas gradan a los seres por su número de sentidos y si son móviles o son inmóviles. Y para las ascetas y los ascetas está prohibido cualquier ser móvil de más de 3 sentidos. ¿Qué quiere decir técnicamente eso? Que solo pueden comer seres inmóviles, que son las plantas. Y aún así, y me lo dicen así, y aún así esos son seres vivos, Agustín. Deberíamos, cuando me como la lechuga, bueno, en la India no comen mucha lechuga, pero cuando me como las habas o las acelgas, debería comer con lágrimas en los ojos, porque eso también son vidas. Por lo tanto, son bastante coherentes, pero para sostener un tipo de vida mayor, que es la de un ser móvil de 5 sentidos, como el ser humano, es necesario violentar a estos seres inmóviles. Ojo que la biología jainista, y ahora se entenderá lo rigurosos que son los jainistas, entiende que, porque dicen estos vegetales, estos frutos, todo eso tiene un alma. Ese es el punto importante. Es un ser vivo
que en esta existencia ha nacido como alcaparra, pero en la siguiente puede ser un ser celestial y en otra puede ser un ser humano. De hecho, los jainistas dicen igual, y no sé quién ha copiado a quién, igual que los budistas, que en estas infinitas existencias que llevamos en el samsara, todos hemos sido todo tipo de existencia y todos hemos sido el padre, la madre, el hijo o la hija del resto de seres vivos. Por lo tanto, hablan de una cierta fraternidad universal en este samsara. Por lo tanto, aunque en esta existencia yo ahora soy un humano y que es la existencia relevante para poder aspirar a la liberación, porque tiene el suficiente discernimiento como para entender el mensaje, y si además me ha tocado vivir en una época donde existe todavía el jainismo, pues todavía absurdo sería desaprovechar esa ocasión. La idea es que se pueda uno liberar de ese lastre con el cual compartimos con los demás animales. De ahí que la gradación de alimentos viene dada de alguna manera por la propia biología jainista, que digo que insisten a los seres inmóviles, y dentro de los inmóviles de dos sentidos son el mundo vegetal, pero luego hay los de un sentido. Y eso es bastante interesante porque los jainistas, y eso no lo tienen ni hindúes ni budistas, y esto es un rasgo, por eso digo, muy arcaico, consideran que son seres vivos, son jivas. De hecho, la palabra que ellos utilizan para espíritu, que es jiva, es la palabra que en sánscrito significa vida. Por lo tanto, equiparan vida a espíritu. No hablan del Atman o del Jivatman, del Atman encarnado. No, Jiva, vida. Lo animado es lo espiritual. Y son mónadas espirituales, un poco como Leibniz. Hay tantos espíritus como seres vivos hay en el mundo. En eso se apartan de los hindúes, que a veces el Vedanta tiene otras ideas de no dualistas, etc. No, jainistas hablan de que cada ser vivo tiene su espíritu que está atrapado por el cuerpo que sus propias acciones le han generado a lo largo de infinitas encarnaciones. Pero es que ellos dicen que hay seres vivos en las gotas de agua, en las brisas de los vientos, en las piedrecitas, en lo que para nosotros son cosas inertes. Los jainistas ven vida. En estos momentos, en una brisa de los aires, es un jiva extremadamente ofuscado por X circunstancias, pero es un ser vivo que algún día puede llegar a ser un humano que se libere. Por lo tanto, tampoco tenemos el derecho a violentarlo. De ahí que algunos jainistas van con un bozal. Me parece que aquí tengo alguna foto. Solo son los de un grupo bastante importante. Aquí quizás se ve en las fotos. No es para decir, están tan majaras que van con un bozal para no tragarse un insecto. Eso es una manera de ridiculizar realmente un símbolo, igual que la escobilla, no puede inevitablemente evitar que en algún momento dado uno pise una hormiga. De hecho, un gran debate del jainismo es si la acción intencionada o no intencionada genera el mismo karma. No voy a entrar en disquisiciones filosóficas que budistas también tenían. Sino que el bozal es otro símbolo que incluso los laicos, cuando hacen ciertos rituales, también se ponen, de su dedicación a intentar no dañar a los seres inmóviles del aire, que para nosotros, bueno, pues eso es aire, aquí no hay nada, pues sí. Por lo tanto, es una sensibilidad animista, literalmente animista, o hilozoísta, ven vida allá donde los demás no vemos. Los Mahavira, en uno de los típicos textos muy comunes en el jainismo, son las historias de las encarnaciones anteriores de los jinas. Es una manera didáctica de ilustrar los valores, y Mahavira, una de sus encarnaciones, era un árbol, era una rama de un árbol, no siquiera un árbol. Por eso ahí va marcada la jerarquía de los alimentos que uno puede tomar, que uno no puede tomar, y la diferencia. Las profesiones también las marca la no violencia, pues tienen que ser profesiones respetables y que no violenten el medio.
En fin, ya veis que yo me extiendo un poco. Si queréis hacemos una última pregunta. Lo que has dicho cuando se vuelven ascetas, que controlan las pasiones pero que no las reprimen. Sí. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí deberíamos hablar de la práctica de cómo expulsan el karma. No se trata, de alguna manera, de lo que tratan de superar es, como casi todas las tradiciones de origen índico, es lo que aquí llamamos el ego, el agente que realmente se apasiona, que tiene sus necesidades, el que tiene miedo a morir, el que se cree propietario del cuerpo. Para la India en general, el ego sirve, es una convención que debemos utilizar socialmente y que precisamente nos sirve para poder, o llamémosle el yo, para poder desyoizarnos. Hay un poco la paradoja, los budistas piensan lo mismo, y las tradiciones hindúes un poco también lo mismo. Por lo tanto, no se trata de decir, yo tengo esta pasión, yo tengo esto, me la voy a reprimir, sino de trascender el agente que tiene estas. Quien mora más allá del ego, en el caso del jainismo, es quien coincide con el jiva, con el espíritu, que es, si algo lo caracteriza, es la consciencia. Esa sería la característica del jiva, a través de las cesis, precisamente... ¿Me estás hablando de consciencia? Sí. ¿Con N o con S? Con S. Es que es mucho más amplio. Claro, yo hago la diferencia a conciencia como una cosa ética, tengo mala conciencia de haber tirado esto al suelo, y consciencia, en castellano no se suele hacer esa diferencia, cada vez se tiende un poco a hacerla más, así como hablamos del inconsciente, pues ¿por qué no hablamos del consciente? Por lo tanto, yo soy partidario de hacer esa diferencia entre consciencia y conciencia, aunque incluso en mi propia editorial tengo muchos libros que no hago esa diferencia. Esto, ¿por dónde íbamos? Bueno, sí. No, sí. Más que controlar es trascender. Pero usar algún método. Sí. A ver, en Occidente hubo un tiempo, quizás ahora no tanto, que Sigmund Freud investigó el inconsciente, ¿no? Sí. Entonces vio que hay una serie de cosas que se reprimen, sí, y que se quedan ahí, y que si no se las trata adecuadamente influyen sí, en el comportamiento del individuo desde el inconsciente. sí, Entonces, bueno, yo he conocido personas que se han centrado mucho en lo que tú has dicho, del desarrollo espiritual, de la consciencia, pero que esa parte de su inconsciente no la han trabajado. habían trabajado adecuadamente. Sí, Y en un momento dado tú ves una persona que lleva, por ejemplo, 10 o 15 años de meditación y hace un comportamiento y piensas, ¿cómo es posible que haga eso? sí, sí, Es sí, porque sí. en la dimensión del ego, o en la dimensión Sí, sí, de su sí, sí. personalidad, Sí. no la ha trabajado adecuadamente. Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo, sí. Y entonces dices, Sí, bueno, sí. ¿hasta qué punto esto es válido? Bueno, yo no sé hasta qué punto es válido, pero para los jainistas, igual que para el budismo le llama klesha, el yoga le llama también klesha, y el jainismo le llama kashaya. El budismo lo concentra en 3 venenos, pero es mucho más amplio: el odio, o la ira, la codicia y la ignorancia. El jainismo los comparte y además le pone más todo ese mundo pasional, emocional, lo genera un agente. La gran ignorancia es creer que el jiva, el espíritu, es el ego. Y entonces lo que buscan es trascender. Cuando uno deja de ser un ego que desea eso, uno puede actuar, puede comer, puede hablar, pero deja de haber un agente que busca una acción,
Por lo tanto, sus acciones son kármicamente neutras. Estoy hablando del jainismo, no del budismo. Y a través de las cesis, en el caso jainista, que uno diría, pero a mí yo no estoy de acuerdo, bueno, pero así es como lo plantean los jainistas, uno en realidad va fortaleciendo sus defensas frente al bombardeo de estímulos y de acciones y va literalmente quemando el lastre que ya tiene. Todo el trabajo con las pasiones, con el deseo sexual, quizás es el más significativo, inicialmente se reprime por vía monástica. Está prohibido hacer esto, pero las cesis jainistas, también hay una dosis de meditación, aunque claramente es menor, tiene que acompañar para que no solo sea una pura represión. De hecho, ellos hablan muy claramente de una escalera de 14 peldaños hasta liberación, y quien optó por el camino de la represión puede llegar muy alto, pero caerá. Caerá, porque como Freud ya enseñó, eso forma parte del ser humano, las pasiones. Pero quien optó por la vía de la trascendencia de la gente, ese puede, bypass, ¿cómo se llama esto? Ladear el inconsciente y el tema pasional y llegar hipotéticamente a la liberación o a la iluminación. Eso te lo tengo que resumir en 2 líneas, que es la práctica ascética monástica, la elevada de los jainistas. Le dedico aquí, si interesa, bastantes páginas, aunque tengo que admitir que en el caso del jainismo, como yo no tengo que hacer proselitismo jainista, no se han dedicado tanto al estudio de la mente, por ejemplo, como los budistas, que tienen una experiencia en descubrir los vericuetos de la psique y todo ese entramado. Y el jainismo, en este caso, ha ido mucho más a remolque, y solo ahora, en el siglo XX, y por influencia, creo, hasta budista, ahora introducen, ellos lo llaman preksha dhyana, pero es una virtual copia del vipassana budista, para darle una dimensión también más meditativa, precisamente a la trascendencia del ego, porque si no es bastante difícil si solo es por la vía de las cesis. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí y os podéis ir a casa con unas ideas, a lo mejor sobre una tradición muy extraña, pero... Gracias.